Aprender a vivir, aprender a entendernos y aprender a disfrutar la vida siempre va a ser la oportunidad de nosotros, del cambiar, el siempre darnos cuenta que nos desconcentra para la felicidad, el que nos desconcentra para sentirnos a veces cómodos, tal vez el querer tener el control de todo, a veces querer tener el control de las personas. Hoy en lo sencillo de la vida, porque nos desconcentramos en aprender a ser felices. Y así es, hablando de este control muchas veces que de alguna forma en nuestro inconsciente podría manejarse como una realidad, como mi realidad, lo que yo en algún momento de mi vida puedo aferrarme, apegarme y sentir de cierta manera que es lo único que me hace feliz. Entonces termino atándome a cadenas terriblemente fuertes. Y es que en ocasiones hemos sentido este deseo en la vida de aferrarnos a las cosas, de no dejarlas, de no dejarme desprender, de depender mi felicidad de otras actitudes, de acciones, de personas, de cosas que son inherentes a mí, que no me pertenecen. Y también en muchas ocasiones hemos sentido el deseo de desaparecer, días en que pensamos en que estamos en un callejón sin salida y no podemos ver siempre que todos tenemos opciones dentro de nosotros mismos. Este dolor muchas veces de querer tenerlo todo y también de dejarlo, de no sé qué hacer muchas veces en la vida, de quiero desaparecer. Son expresiones que decimos, Andrés, muchas veces sin entender lo profundo, cuando no tomamos en acción nuestra vida, cuando dejamos muchas veces que los apegos, el dolor, la desesperación siga realmente dentro de nosotros y haga de nosotros lo que sea, pero no es la felicidad. Darnos la oportunidad de a veces simplemente desconcentrarnos en tener el control del tiempo, en tener el control de mi familia o el tener el control muchas veces de las cosas que creo que me hacen feliz. A veces nosotros estamos concentrados e imaginando cosas que creemos que nos hacen feliz y estamos desperdiciando la verdadera felicidad, que es esa esencia de compartir con la gente, de estar con tu familia. Si eres de las personas que tienen la oportunidad de que termine el día y alguien te pregunta cómo te fue en tu trabajo, valorar esos pequeños detalles, porque de una u otra forma, si no tenemos el carro grande, la casa grande, siempre vamos a vivir ilusionados en algo que no tenemos, y esa ilusión hace que minimicemos o simplemente le veamos negativa a nuestra realidad, porque si no tengo tal vez el trabajo, la casa, el auto, o simplemente a las personas que quiero tener en mi vida, comenzamos a frustrarnos o a desencadenar muchas emociones negativas acerca de lo que vivimos. Es importante concentrarnos y disfrutar sobre todo en lo que tenemos. Tenemos a la familia, tenemos a nuestros papás vivos, tenemos tal vez a personas que de una u otra forma hacen nuestro mundo un poco más divertido, un poco más optimista. Aprender a valorar esos pequeños detalles de que en el presente son tu lujo y en el presente son tu realidad. A concentrarnos muchas veces por esa ilusión, ¿no? A veces nosotros nos desconcentramos de nuestra realidad por ilusionarnos en tener más dinero, por ilusionarnos en tener más trabajo, por ilusionarnos en tener más cosas, sin darnos cuenta que la felicidad no tiene que ver nada con las cosas materiales que puedo obtener. Eso es totalmente cierto. Ahora, una de las preguntas que uno se hace usualmente es cuándo tengo que soltar las cosas, cuándo tengo que dejar ir las cosas, porque como bien decías, Andrés, nos aferramos a todo, nos aferramos a que si no consigo este título, me siento defraudado a mí mismo o defraudo a mi familia. Muchas veces en este andar vivimos para los demás, para el qué piensa mi amigo, qué piensa mi vecino, qué piensa mi mamá. Incluso generamos rivalidades entre hermanos, ¿no? ¿Qué podemos también aportar de cuándo soltar las cosas, cuándo permitirme ser yo? Entonces, si yo soy así, y tal vez no soy una persona que tal vez y quisiera tener el mejor carro del mundo, tal vez lo hago por mostrarle a mi familia que lo logré, pero tal vez en el fondo yo no quiero eso, tal vez si quiero andar en bus, quiero caminar, quiero despejarme. ¿En qué momento empezamos a soltar todas estos anclajes en nuestra vida?
Todos llegamos a un punto en donde ya no sé qué hacer, ya no sé en qué vivir, o simplemente quién soy o para qué estoy en este mundo. Exacto. Cuando uno no sabe qué hacer y cuando uno llega a esta cotidianidad de preguntas, es cuando tú buscas la manera de mejorar tu vida. A todos nos ha pasado, a todos los que hemos cruzado esta vida nos ha pasado esa sensación de quién soy, para qué vivo, por qué estoy aquí, o qué tengo que hacer, o cuál es mi misión. De una u otra forma, cuando tú llegas a esa percepción, es porque te das cuenta que todo lo que estás haciendo no te llena emocionalmente, que todo lo que estás haciendo realmente no te está sirviendo o no te está dando emociones necesarias para disfrutar la vida. Es ahí cuando tú comienzas a autocontrolar y simplemente comenzar a cuestionarte, no con preguntas tan vacías como quién soy o qué hago, sino qué quiero. El preguntarnos el qué quiero o el y ahora yo qué quiero hacer es súper interesante para que nosotros sepamos qué camino cogemos, qué quiero valorarme, qué quiero seguir tratando de mostrar una vida que no es la mía, quiero seguir mostrando tal vez dinero o cosas solo para que los demás me prueben, o quiero comenzar a topar mi realidad y a darme cuenta de que qué es importante en mi vida y quiénes son importantes. Y cuando hacemos esto realmente empezamos a sentir que las cosas como que se detienen y empezamos a viajar como hacia nuestro interior, y que esto realmente es funcional en nuestra vida. Cuando tú dejas realmente que las cosas dejen de movilizarse para tomar decisiones ante los demás y decides liberarte de todas aquellas cosas que en el fondo y tal vez no te gustan, aquellas cosas que inclusive te pueden hacer sufrir, es liberarte muchas veces del apego, del miedo, de la inseguridad. Y realmente es allí cuando debemos confrontarnos a nosotros mismos estas situaciones de vida y decir, ¿qué es lo que yo quiero para mí? Como tú dices, Andrés, ¿qué es la mejor calidad de vida que yo puedo tener para mí? Y cuando yo empiezo a aceptar esta responsabilidad sobre lo que a mí me gusta, sobre lo que a mí me hace sentir bien, porque tal vez para mí lo que me hace feliz a ti no te haga feliz, y mi felicidad no tiene que depender de eso. Y la idea también es concentrarnos en cuál es mi felicidad. A veces esperamos que mi felicidad sea la misma de todos, o que mis sueños sean comprendidos o entendidos por todos. Es ahí cuando desconcentro mi felicidad de la realidad, porque si espero la aprobación de la gente, o a veces espero la aprobación de mi propia familia, muchas veces quiero quedar bien con ellos o quiero hacer las cosas para ellos. Llega un momento en nuestra vida en que aprendemos a decidir por nosotros, a pensar por nosotros y sobre todo a actuar por nosotros mismos. He ahí el punto de equilibrio en donde dices, yo hoy quiero cambiar, yo hoy quiero pensar diferente, yo hoy quiero darme pensamientos positivos, no porque alguien me esté obligando, sino ni tampoco porque sea mi última salida, sino porque tú te lo mereces. Claro. Cuando tú visualizas un merecimiento de tener una vida de mejor calidad, tú pones la voluntad necesaria para hacerlo. Cuando comienzas a concentrarte no en lo externo, sino en lo interno, en lo que te hace feliz, en lo que te hace sentir feliz a ti. Así es, realmente que cuando aceptamos esta completa responsabilidad en nuestra vida, en nuestras acciones, en lo que hacemos, en darnos cuenta que podemos cambiar y que el universo entero, el mundo entero se mueve para apoyarnos. Y eso es importante porque en el momento en que decidimos levantarnos muchas veces y retomar nuestro poder de reconocimiento, que somos una creación divina y que podemos salir a donde nosotros queramos, que podemos encontrarnos donde queramos realmente y que podemos analizar muchas facetas nuestras que nos pueden enseñar, Andrés, nuestra niñez, las cosas que me afectaron, nuestros sistemas de creencias muchas veces. Y realmente cuando hacemos este análisis podemos ver en nuestra vida las cosas a las cuales estuve aferrada, estuve encadenada y que no me permitieron ser feliz, o que pensé que me hacían feliz. Capaz si pensé que me hacía feliz siempre estar con mis papás, llega el punto en que eso ya no me hace feliz. O pensar que te puede hacer feliz, sí, un trabajo bien remunerado o reconocido por toda tu familia, por todos tus amigos, pero no trabajas al 100%, simplemente no te entregas con amor a ese trabajo. Es de ahí cuando tú siempre te tienes que preguntar, ¿para quién vivo? Nosotros inconscientemente en el chip tenemos el vivir para los demás, el vivir para ser reconocido. Entonces
si ya genera mucha carga o si ya genera mucha insatisfacción ese peso que imaginariamente nos ponemos en la cabeza, porque nosotros somos los únicos que seguimos en ese proceso de pensamiento o en esos paradigmas un poco caducos, y nosotros somos los que no queremos a veces cambiar. Claro. Tenemos muchas herramientas, muchos amigos, a veces también tenemos conocidos que nos pueden dar buenos consejos o gente que en algún momento nos puede dar guías, pero nosotros decidimos si queremos cambiar o no queremos cambiar. ¿Por qué? Porque nuestra vida es la que muchas veces colapsa y entra en oscuridad, y necesitamos nosotros conocernos más en oscuridad que en luz, porque en luz a veces funcionamos de una manera positiva, en oscuridad es donde más nos desconocemos, porque no nos hemos dado la oportunidad de entrar a lo más profundo de nuestra personalidad o de miedo, nuestros complejos. O sea, los seres humanos a veces tenemos como miedo a enfrentarnos ese lado oscuro. Yo no sé desde el punto de la psicología cómo enfrentar tus miedos, ese lado que a veces no queremos ver, tu lado negativo, algo que tú siempre haces en terapia, que me ha gustado mucho, y es cuando haces terapia de pareja, escribir aquellas cosas por las cuales no te casarías con ti mismo, y esa es una manera de ver nuestro lado oscuro, que muchas veces nos enfocamos en ver el lado oscuro del otro y pocas veces en el nuestro. Y como tú dices, o sea, terminamos concentrándonos tanto en la vida de los demás que no nos concentramos en lo que vivimos y en lo que hacemos. Cuando terminamos concentrados en la vida de los demás, también tenemos esa ilusión de querer tener la vida de los demás. Si mi hermano, mi primo, mi amigo, mi conocido tiene una empresa más grande, un carro más grande, siempre nosotros tenemos la mala costumbre de compararnos o de comparar nuestra vida con la vida de la persona que en este punto nos esté generando a veces un poco de envidia. Es importante que nosotros creamos nuestras necesidades. Entonces hay gente, y literalmente hay gente que puede sobrevivir con $400 y gente que no puede vivir con $5,000, porque nosotros creamos nuestras propias necesidades. Realmente cuando tus necesidades son más que tus estados de gratitud, obviamente que tu vida va a estar en un desconcierto si vives solo pidiendo que agradeciendo. Y nosotros tenemos esa mala costumbre de pedir, pido, pero no agradezco un plato de comida, o no agradezco tal vez el tener a padres vivos, o no agradezco el tener hermanos, porque hay personas que no tuvieron hermanos. O sea, ver los detalles simples de gratitud, porque si más pido, más necesito; si menos pido, siento que más merezco. Es verdad. Realmente que hay circunstancias en la vida también que son como estas que te mueven realmente a pensaría uno que es como el punto negro o el punto oscuro de la vida, pero tal vez es esta circunstancia la que te empuja a salir adelante, y si lo intentas y nuevamente lo haces, yo creo que es algo maravilloso. Siempre de la peor oscuridad, las mejores luces salen. Entonces, esto es importante realmente, y siempre lo hemos dicho contigo, Andrés, cuando estoy en luz y cuando creo que todo es perfecto, también cuando soy luz, más sombra tengo y más cerca del oscuro estoy. Entonces, esto hay que tener un poco de cuidado, de no creer solamente que vibro en completa luz, porque puedo tener equivocaciones, y si las tengo y me siento oscuro, darme cuenta y entender que después de esta oscuridad va a salir algo resplandeciente, algo maravilloso. Y al analizar estas experiencias, nuestras experiencias, porque son las nuestras, no puedo analizar o pensar solo el de mi amiga, mi compañera, sino analizar mi experiencia, y debo estar muy atento también a aquellas cosas como estos fantasmas del pasado que nos persiguen, que no nos dejan seguir adelante. Es que si no tienes el título que tu madre te dijo, no te irá bien. Y son estas voces internas que tenemos, Andrés, que no nos permiten salir adelante, que nos siguen anclando realmente, y hay que hacer un trabajo bien profundo, ¿no? Como de barrido interno. O esos si yo hubiera estado en el mismo trabajo, o si hubiera estudiado, o si no me hubiera casado con esa persona, o si hubiera viajado. O sea, siempre esos hubieran a nosotros nos genera frustración y desentendimiento con nosotros mismos, porque estamos criticando decisiones obviamente de nosotros dentro del pasado.
y nada de lo que nos pasa en la vida tiene que ver con que de gana, o sea, de gana me pasó esto a mí, es que porque todo nos enseña, todo está programado y todo está muchas veces como que establecido en mi estilo de vida para aprender de esa manera. Cuando nosotros terminamos concentrándonos mucho en los faltantes, o cuando terminamos a veces hasta quejándonos o como decías tú, anclándonos en ese pasado, tratando de cambiar con los hubiera, simplemente nosotros estamos desgastando emocionalmente a nuestra percepción y sobre todo a esa esencia de luchar y de vivir todos los días, porque si tú sientes que hoy no has movido o no has caminado ningún paso de hace una semana, de hace 2 semanas, terminas frustrándote y terminas como un arbolito sin que le rieguen agua. Tú tienes que aprender a ser muchas veces el granjero de tu vida, en donde tú riegues de agua, tú riegues pensamientos positivos y tú riegues sobre todo percepciones positivas para ti, porque al final es tu vida y es dentro de tu cerebro tu percepción. Pero si tú terminas solo viendo los faltantes de gana, no estudié, o el hubiese o el hubiera, terminas como que haciendo tu vida un globo que en algún momento va a explotar, pero de tanta cosa negativa. Así es, muchas veces todas estas situaciones negativas que tú dices, inclusive cuando tenemos estos recuerdos, ¿no? De cuando nuestra mamá nos decía que no hagamos esto, que no hagamos lo otro, o nuestro papá, inclusive nuestros profesores, tíos, amigos, realmente que podemos enfrentar esta situación y tener el control sobre nosotros mismos, sobre mis emociones, y decir, o sea, yo soy una verdadera persona libre, y solo cuando seas libre, se dice también mucho, encontrarás la felicidad. O sea, cuando definitivamente no tienes cosas o anclajes en tu vida. Y el miedo hay que enfrentarlo, porque hay mucha gente que tiene miedo tal vez decirles a los papás que no quiere casarse y que quiere salir a vivir sola. Hay gente que tiene miedo enfrentarle a la familia diciéndole que no le gusta tal vez el seguir medicina o el seguir arquitectura y le gusta la música. O sea, siempre nosotros vivimos cohibidos con ese miedo, y hay personas que no enfrentan ese miedo y se quedan anclados toda su vida y luego terminan culpándoles a los papás de sus fracasos, y no se dan cuenta que los únicos que pueden romper en ese miedo son ellos mismos cuando te enfrentas. El miedo lo que nos negativiza a nosotros es las imaginaciones. Nosotros cuando tenemos el miedo terminamos imaginando cosas negativas, cosas que no nos va a salir bien, o tal vez nos van a insultar o nos van a mandar sacando de la casa, y si no lo materializamos o si no enfrentamos ese miedo con una realidad, nunca vamos a saber qué pasaría si yo defiendo mi convicción. Es necesario buscar la manera sutil de hablar con las personas que siento que me presionan, porque a veces esas personas no se dan ni cuenta que te están presionando. A veces esas personas no se dan ni cuenta de que tal vez dentro de su vida es ese peso de obligación, porque hay papás que dicen, no, pero si yo le dejo libre, o no, pero si yo siempre he respetado sus decisiones, pero siempre hay esos comentarios como que es que si no haces esto, entonces no te apoyamos, o si no estudias eso, entonces no nos parece. Es necesario nosotros a veces como hijos, y no solo como hijos, porque a veces también la presión no solo viene de los papás, sino viene a veces de tíos, de primos, de hermanos mayores. Aprender a enfrentar ese miedo es el primer paso para el cambio de tu felicidad, porque al momento que tú enfrentas, estás dándole la oportunidad que las otras personas se enteren en dónde pueden meterse en su vida y en qué ya no pueden meterse en tu vida, porque hay un momento de tu vida que tienes que vivirla obviamente sola, con tus decisiones, con tus cosas negativas, cosas positivas, pero aceptándote como eres. Eso que tú dices también es un mensaje para los padres, ¿no? Cuando los padres queremos, pensamos que nuestra felicidad son nuestros hijos, y los logros de nuestros hijos serán nuestros logros, ¿no? Y no debe ser así realmente, porque los logros de nuestros hijos son los logros de nuestros hijos. Claro. Mis logros como persona, como mamá, tienen que ser los míos, pero muchas veces confundimos esta expectativa como padres, y terminamos confundiéndonos y realizando mis sueños a través de mis hijos. Y a veces terminamos sacando en cara, porque como tú dices, hay papás que les ponen tanto sueño a los hijos, obviamente sueños que los papás quieren, en donde un hijo ya no quiere tal vez seguir o hacer lo que el papá dice, entonces ahí viene mucho el sacarle en cara de que es que te estoy pagando, o es que te estoy dando la alimentación. O sea, sí necesitamos nosotros como papás tener muchas veces la amplitud necesaria de dejar que los sueños sean de nuestros hijos. Hay muchos papás que les ponen ese peso tan grande a los hijos
que cumplan los sueños de los papás, y hemos hablado en algunos programas, el que seas militar, o el que seas de la FAE, o el que seas médico, el que seas de arquitecto, son a veces cosas que los papás no pudieron conseguir, y ponen tanto empeño en que los hijos consigan, que de una u otra forma les dan al mundo hijos frustrados, traen o sueltan al mundo hijos súper perfeccionistas, porque de una u otra forma la exigencia demasiado estricta en la niñez hace que los hijos sean perfeccionistas. Entonces sí suele pasar que los padres a veces no entendemos de que los sueños de los hijos son sueños de ellos, no son sueños de nosotros. Incluso cuando existen los papás que sueñan con que la hija se case de blanco y la hija no quiere casarse, o hay los papás en donde sueñan que el hijo termine la universidad y se case, y el hijo no quiere casarse. Entonces terminamos como papás nosotros metiéndoles en un mundo de ficciones en donde tienen que hacer lo que nosotros pensamos o lo que nosotros decimos. Entonces sí es necesario que nos demos la oportunidad, sobre todo de sentir a nuestros hijos si están en estos estados de frustración, y decirles también que tienen toda la libertad para decidir, que de los errores van a aprender, y obviamente de las decisiones buenas las van a disfrutar. Pero como papás a veces terminamos cometiendo inconscientemente estos errores de que ellos vivan lo que nosotros no pudimos vivir. Es verdad, totalmente cierto. ¿Y qué podemos hacer frente a eso? Tenemos que tener nuestro espacio individual en la vida, este espacio energético también, de poder crear y creer en lo que tú quieres. Y una de las formas importantes en las que uno puede empezar a cambiar la vida, Andrés, se dice que son estas afirmaciones. Las afirmaciones muchas veces en voz alta, o uno las puede escribir y las puede visualizar inclusive varias veces al día, 15, 20, 30 veces. Visualízate como eres, que estoy donde quiero estar, que yo sé lo que yo soy, yo sé lo que yo valgo en mi vida. Me amo y me acepto como soy. Estoy también receptiva, dispuesta al cambio. Esto es importante, abrir nuestros corazones al cambio. Que Dios está siempre con nosotros. Permitir que toda la energía divina del entendimiento empiece a trabajar en tu vida. Y que solo lo mejor se manifieste en tu vida ahora. Limpiar tu casa, por ejemplo, que en algún programa lo hablamos, donar todas aquellas cosas que te hacen falta, que ya no utilizas, que están en buenas condiciones, como ropa, zapatos, carteras, peluches de tus hijos, lo que tengas. Deshazte de todo lo que ya no te sirve, de revistas viejas, de papeles. Buscar ayuda también, ¿no? O sea, buscar un psicólogo también te ayuda en la vida. O sea, no estás loco por buscar un psicólogo, Andrés. Y desligarte también de las creencias caducas, como tú dices, del pensar que el psicólogo se lo va loco, o pensar también en los mismos pensamientos caducos que a veces tienen nuestros padres o nuestros abuelos, no porque no sirvan, ojo, ni porque estamos minimizando la información de un abuelo, de un papá, sino porque hoy estamos en un mundo súper más amplio, en donde el sometimiento ya no está tan de moda. O sea, antes, puede sonar chistoso lo que digo, pero antes sí estábamos en una creencia de sometimiento, de que mi hijo tiene que hacer lo que yo diga y punto. Hoy nos estamos dando cuenta que las cosas ya no están funcionando así, porque de padres muchas veces agresivos y exigentes salen hijos patanes y altaneros. Entonces, de una u otra forma, los niños son las consecuencias de lo que nosotros como padres vamos forjando. Pero cuando nosotros hablamos de felicidad, de sentirte feliz, de actuar feliz, simplemente es que tú puedas de tu mundo despojar todo lo que no te sirve, todo lo que sientes que es malo y todo lo que sientes que es negativo. Y a veces pensaría que necesitamos una varita mágica para desaparecer a personas o para desaparecer cosas, y no es así. Simplemente tenemos que desaparecer de nuestra cabeza los pensamientos negativos de nosotros mismos. El preguntarme siempre para quién vivo es una pregunta súper real y sincera, porque vivo para que mis papis sepan que soy perfecto, o vivo para que ellos se sientan bien o satisfechos, y no mezclar muchas veces, porque como hijo dice, bueno, es que mis papis se han esforzado mucho. Yo sé que se han esforzado mucho, pero tienes que como hijo buscar lo que te gusta.
lo que a ti te genera felicidad, no precisamente lo que a tus papis les genera felicidad, porque hay muchas personas que viven en mundos ficticios, tal vez son los hijos perfectos, tal vez son los hijos profesionales, pero cuando tú entras en estados muchas veces de introspección con esas personas no son nada felices, y viene esa confusión en donde los papás les dicen, pero tienes todo, dice, pero tienes todo ¿de qué? O sea, puede tener todo en la casa, pero no tiene todavía tal vez es ese gusto de comprarse su propia cocina, el gusto de comprarse su propia cama, porque tienes todo lo que los papás tienen en tu casa, pero son de tus papás, no es tuyo, y eso muchas veces los papás no entienden, ¿no? De que de una u otra forma les dicen tienes todo, pero uno individualmente tiene que ir también consiguiendo con esfuerzo sus cosas pequeñas, su profesión, su destino, porque ese es muchas veces el funcionamiento más grande del ser humano, ser y parecer, no tanto solo parecer, porque muchos seres humanos viven pareciendo buenas personas y nunca son, y uno tiene que aprender a ser y parecer. Así es, excelente tema que estamos trabajando en esta tarde. Recordarles que somos Mandala Centro Holístico en el programa Lo Sencillo de la Vida. Les invitamos a una pequeñísima pausa comercial. Estamos hablando de todas aquellas cosas que piensas que son o que te hacen feliz y que realmente lo que hacen es atarte a una realidad que no te permite volar. Saber quiénes somos, saber qué hacemos y cuál es nuestra misión, no es tan fácil como parece entender, pero tampoco es tan difícil como a veces pensamos. Debemos aprender a darnos la oportunidad, de comenzar a conectarnos con nuestro yo supremo, con nuestro yo interno, e identificar para qué quiero estar en esta vida, para qué quiero visualizar esta vida. He pasado mucho tiempo tal vez queriendo ser el hijo perfecto, el esposo perfecto, el novio perfecto, pero nos damos cuenta que a veces es demasiado amplia la palabra perfecta, porque terminamos nosotros también concentrándonos y viviendo en un mundo de tantas perfecciones, que donde nos equivoquemos o a veces tomemos una decisión equívoca, terminamos nosotros siendo nuestros propios castigadores. Por eso es importante siempre preguntarme para quién vivo, a quién siento que me está exigiendo, quién siento en mi vida que me exige. No hay felicidad o infelicidad en este mundo, solo hay comparación de un estado con otro. Solo un hombre que ha sentido la máxima desesperación es capaz de sentir la máxima felicidad. Es necesario haber deseado morir para saber lo bueno que es vivir. He ahí la magia, he ahí la percepción tan amplia de quererme en lo malo y valorarme en lo bueno, de identificar lo negativo pero también sentirme orgulloso de lo positivo. No es malo a veces simplemente generar una rebeldía sutil. No estoy diciendo que vayas y grites a las personas lo que te gusta, lo que quieres hacer, pero es tu responsabilidad aprender a ser asertivo, aprender a buscar las maneras conscientes de que la gente te entienda. Buscas muchas formas de entendimiento y buscas que toda la gente te entienda, pero nunca hablas. Buscas que la gente te comprenda, pero nunca dices, nunca expresas lo que sientes. Entonces solo depende de ti cambiar tu vida y solo depende de ti sincerarte con las personas que realmente sientes que son importantes en tu vida. Habrá gente que te critique, habrá gente que te dé la espalda, pero esa misma gente tal vez es la que hoy está generando una infelicidad en tu vida. Pero también hay del otro lado gente que te va a apoyar y gente que te va a decir que tal vez buscar tus sueños es bueno, pero solo depende de ti cambiar hoy esa percepción real. Así es, así que si quieres volar, si quieres hacer algo diferente en tu vida, realmente, como bien dices, Andrés, hay que renunciar a las cosas que nos pesan. Y aunque los ojos de muchos no siempre están puestos, invadidos en lo que hacemos, siempre se está como visualizando que solamente la persona de éxito material es una persona afortunada. Realmente es cuando allí debo pensar en que soy una persona bendecida y que mi sentimiento del fracaso es alejado de mí.
tengo que alejarme de todos estos pensamientos negativos en la vida, como la tristeza, la frustración, realmente que vivir el ahora. Y esto es algo importante y es algo inclusive de lo que yo he aprendido mucho, de que tengo que vivir el hoy, que no es fácil, ¿no? No es fácil pensar en que mañana tengo cosas que hacer, que mañana tengo cosas que pagar, pero lograr en una buena medida el vivir realmente tu momento presente te permite que puedas soltarte, te evita el hundirte, donde tienes todas las cosas hasta el cuello muchas veces, y lo que te permite es crecer en un proceso totalmente personal y espiritual. Entonces es muy importante el querer, el soltar los apegos y las cosas para que te permitas volar hacia tus sueños, hacia tus objetivos, y de esa manera buscar tu propia felicidad. Y la mejor manera de comenzar a hacerlo es entendiendo quiénes son los importantes en tu vida, conversando con esas personas. Tal vez si te parece difícil conversar con todos a la vez, sea tu papá, tu mamá, tu familia, aprende a coger uno por uno a las personas que sientes que son importantes en tu vida y explícales tus gustos, explícales cómo te gusta que te presionen y cómo no te gusta que te presionen, porque también dentro de las costumbres paterna-materna, el tratarnos como niños es algo que lo van a hacer toda la vida. Entonces nosotros como hijos tenemos que aprender también a los papás a que nos traten como adultos, a que los papás ya nos traten como personas coherentes, porque si tú te das cuenta de que tus papis te tratan como niño y no hablas o no dices nada, tú sabes del problema pero tampoco estás haciendo nada. Entonces es importante siempre verificar y rectificar que la felicidad no se materializa ni se exterioriza. La felicidad es una actitud que tú pones a las cosas, y aprender siempre que la felicidad y la tristeza van de la mano, porque son dos cosas esenciales en el ser humano. La tristeza te va a hacer súper sutil, súper sensitivo, y la felicidad va a darte las mejores alegrías de tu vida, pero el vivir entre las tristezas y la felicidad es el equilibrio que nosotros simplemente está en cómo lo tomamos. Así es, recordar que no hay fracasos en la vida, solamente hay resultados. Y que de las pequeñas, grandes decisiones depende muchas veces que avancemos en la vida. No nos alejemos de lo que deseamos, siempre busquemos esta proyección de cómo lograrlo, y son estas decisiones muchas veces, no las circunstancias lo que determina nuestro destino, son nuestras decisiones, lo que recibimos, es más, lo que hoy en este momento estoy creando en mi vida. Así que mucho cuidado con las actitudes que tenemos ante las cosas cuando todo sucede. Es la actitud, de eso depende lo que vives, lo que vas a vivir, y de esto sí depende tu felicidad. Y va a ser tu presente, porque el pasado no existe, el presente lo vives, y el futuro es el presente que vas a estar toda tu vida. Aprende a cuidar tu presente, aprende a valorar tu vida, aprende simplemente a buscar el cambio desde tu percepción. Tal vez si necesitas buscar ayuda, sí, que sea un guía, que sea un consejero, pero la decisión está en ti, dejar que la felicidad entre a tu vida, o está en ti simplemente dejar que la tristeza invada tus días. Solo depende de ti, y realmente es lo mágico de ser humano, que vivimos en un mundo de libre albedrío. Claro. Y ese libre albedrío es lo que nos hace a nosotros muchas veces una vida, elegir, ¿no? Elegir la vida de felicidad o elegir la vida de tristeza, porque es decisión. Es decisión, claro. Como tú dices, esta elección, este libre albedrío es tan importante lo que tú mencionas, porque esta es la llave maravillosa que se nos ha entregado como personas y como seres humanos para decidir y elegir entre lo que quiero, entre lo que me hace bien y lo que no me hace bien, en lo que a mí me gusta, que tal vez a ti no te guste, pero a mí me gusta. Y esto es importante, generar tolerancia, generar aceptación y generar sobre todo respeto. Y eso es bonito, porque si tú vas a un río y te concentras en las piedras que tienes en el río, no todas van a ser iguales, pero a todas las piedras les pasa el agua, a todas las piedras mirarás que les moja, habrá piedras que se vayan con el río y habrá piedras que se queden estancadas.
pero las piedras del río siempre vas a encontrar de diferentes formas. Los seres humanos nunca vamos a ser iguales, sobre todo en nuestros estilos de vida y en nuestras percepciones. Siempre tenemos el libre albedrío de saber de qué lado me pongo, del lado positivo de mi vida o del lado víctima de lo negativo de mi vida. Aprender simplemente a disfrutar el presente es lo único que está en tus manos y que puede ser la mejor esencia del mundo. Cuando se fue mi madre de este mundo he sentido dolor e impotencia de saber que ya no estaría conmigo, pero me dejó tantos recuerdos y vivencias, enseñanzas de mi vida, que me doy cuenta que no se fue del todo, porque todavía la recuerdo. Hoy, 26 de septiembre, quería tomarme unos minutos, se están cumpliendo 16 años de la muerte de mi mamá, y sí, recordarle cómo fue siempre, darle un saludo hermoso donde quiera que esté, que me escuche, Patricia Cecilia Buenaño Salazar, que Dios la bendiga siempre y la tenga en su santa gloria, y gracias sobre todo a todas las mamás del mundo que son un milagro, porque así los hijos no les hablemos a las mamás, ya saben lo que nos pasa, y tenemos que aprender a valorar a la mujer y sobre todo valorar a los que tienen la oportunidad de tenerles a las mamás vivas, porque cuando son chiquitos se pelean por un abrazo de la mamá, y cuando son grandes se pelean por quién cuidará a la mamá. Entonces tenemos que aprender a valorar las cosas aquí y ahora, que es lo más importante que tenemos. Claro que sí, Andrés, una excelente experiencia, mensaje, ¿no? De que cuando muchas veces las cosas, por situaciones de la vida, no las tenemos, ¿no? Entonces a veces no, para muchas personas no es fácil entender cómo puedo vivir, ¿no? Sin mi mamá. Pero bien tú dices, ¿no? Cuando se tiene a la mamá, muchas veces también decimos, ya, ¿hasta cuándo vas a estar con mi hijo? ¿Hasta cuándo quiero que ya cojas tu camino y dejes de estar a mi lado? Y somos inconformes en la vida realmente. Y qué bonito que tú tengas estos sentimientos tan maravillosos de una mujer, de lo que he escuchado de Patti, pues una mujer trabajadora, luchadora, amorosa siempre con sus hijos, entregada hasta el último, y yo creo que eso es la belleza de ser humano, ¿no? De ser mamá y sobre todo de entregar en tus hijos cosas bonitas que perduren eternamente, como lo ha hecho en tu vida, ¿no? Sí, súper interesante. Agradecer como siempre a todos los radioescuchas por su tiempo, que es lo que realmente nosotros valoramos mucho, y siempre nosotros dándoles expectativas de vida, propósitos y sobre todo transmitiendo la información que a nosotros también nos transmitieron en algún momento. La felicidad depende de nosotros. Un saludo para mi tía Mercedes, que nos está esperando para el cafecito. Ya, muy bien. Así que gracias a todos ustedes por estar en nuestra sintonía. Nos despedimos con un besito con sabor a cerecita. Muy buenas tardes, hasta el día de mañana. Chao, chao.